Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos al aire con El Mostrador en la Clave. Santiago Escobar, Mirko Macari, ¿qué tal? Buenos días, don Fernando. ¿Nos partimos con el Seattle? Saludarlo, felicitándolo. Sí, felicitando. Se agradece. El Starbucks y el croissant estuvo más rico que nunca hoy día. Fíjate, ¿sabes por qué fueron que se les decía a la Católica? Siempre se la asoció con un sector alto de la población, siendo que probablemente si tú los cuentas uno a uno, yo creo que Colo-Colo y Universidad de Chile tienen pero muchísimo más de ese mismo segmento. Yo creo que es básicamente por estar asociado a la Universidad Católica, que tenía una suerte de look más bien, yo te diría, pije, ¿ah? Tenían el estadio de Independencia que queda allá al lado del Santa Laura, digamos. Es la opción de irse a Apoquindo la que finalmente le pone el... Yo creo que puede ser, sí. Y de hecho, el estadio está muy bonito, toda la fantástica, pero lo que sí pasó con San Carlos de Apoquindo, y eso te lo puedo decir en primera persona, lo que sí pasó en San Carlos de Apoquindo es que se desarmó un poco lo que era la relación, pero extraordinariamente estrecha, de las ramas del Club Deportivo Universidad Católica cuando estábamos en el Santa Rosa de las Condes. Estaba el fútbol ahí, entrenaba ahí, estaba atletismo ahí, estaba natación ahí, estaba equitación ahí, estaba voleibol ahí, estaba hockey en patines ahí, estaba el rugby ahí, estaba una serie de cosas más, y nos juntábamos en un casino y conversábamos y todos se conocían y era una cosa fantástica, pero cuando te fuiste a San Carlos de Apoquindo y las ramas se empezaron a desperdigar, cada una en distintos lugares, se desarmó un poco eso. Pero fíjate que el estadio de Independencia era una cosa muy, muy singular, porque además era un núcleo junto con el estadio Unión Española. Claro. Cuando uno iba a jugar en la juvenil, yo que jugaba, y el hipódromo. Entonces era un núcleo, era una cosa interesante. Independencia tenía un eje deportivo, pero poderosísimo. Muy poderoso. Todas estas cosas que se han perdido de Santiago. No, que Mirko mira con cara de ¿qué están hablando? Estoy informando, lo he escuchado, pero claro, exactamente, soy millennial. Es millennial. Pero bueno, en todo caso ganó la Católica como se gana estos campeonatos últimos, que son sufridos, tironeados. Este es un campeonato largo, a diferencia de los otros que eran campeonatos. Y la definición del ascenso estuvo muy buena también. ¿Y ustedes, que son futboleros más allá de la cancha, qué les parece el triunfo del candidato continuista en la NFP? Pregunto para informarme. Sí. Bueno, es que la lógica continuista, la palabra continuista, no es... Mira, Salá hizo un par de cosas bien buenas que tenía que hacer después del desastre de Jadwe. Reordenó una serie de cosas, cambió el campeonato de campeonatos cortos que tuvo a los 4 partidos, ya podía saber quién iba a salir campeón, a un campeonato que tuvo sorpresa y suspenso hasta el final, como el caso del campeonato largo. Ha tenido algunos problemas también, pero yo creo que, sin ser lo óptimo, reenfiló la NFP hacia una situación muchísimo más decente, sin estar totalmente desprovista de las cosas que son típicas del fútbol chileno, pero mucho más decente, y me imagino que quien quiera hacer esa continuidad necesita, para validarse, llevarla a una situación que la gente lo perciba como yo tengo razón en cuanto a la administración. Ahora, yo creo que la crisis de la NFP es una crisis bien que se relaciona básicamente con la manera como los clubes grandes entienden que es su función en el ordenamiento del sistema deportivo del fútbol profesional, porque se extralimitan
en su voluntad de restarle legitimidad a los presidentes. Fíjate que la elección al final se produjo por un vuelco, ¿no? Claro. Es un vuelco. Es una negociación entre elecciones. Y esa negociación... había ganado Huawei antes, claro. De que hay mucha plata, de que hay mucho interés y de que hay una manipulación y le resta legitimidad. Por eso yo creo que la gestión de Salah fue buena, porque venía en una crisis, montada en una crisis muy profunda lo de Huawei, pero además porque logra de alguna manera darle una continuidad y decencia a la administración. Pero de nuevo estamos con un signo de interrogación, porque no conocemos a este caballero mucho, no sabemos exactamente cuál es el fondo. Y no todas las cosas de Salah han resultado bien tampoco. No, eso es verdad. Así que continuidad no se sabe muy bien qué significa. Muy bien. Y lo que sí es interesante es que hubo 4 votaciones. En la primera salió muy rápidamente Harold May Nichols y quedó solamente Huawei, presidente palestino, y Moreno, que venía de trabajar en la NFP. Y Huawei gana 2 elecciones y al final de la tercera, la negociación, me encantaría saber qué fue, pero se da vuelta y termina ganando Moreno por 1 voto o 2 votos. Y con una declaración fuerte de Huawei. Fuerte, sí, claro, eso como en la microfísica de la cuestión política. Sí, pero ¿dónde está la macrofísica? Sí. La macrofísica está en que la NFP, no todos los clubes son iguales. Los clubes de primera división tienen 2 votos y los clubes de segunda división tienen 1 voto. Y por lo tanto, la dada vuelta de un club de primera división, por cualquier cosa que te ofrezcan, es mucho más importante que si que se te da vuelta un club de segunda división. Sí, pero el test, pregunto, ¿no? El test del estado del fútbol chileno, que a mi juicio, por lo menos en lo que es el espectáculo del campeonato nacional, es bien deplorable. Bien deplorable. Está en la competición internacional de clubes, ¿o no? Más que en la selección. Es que lo que pasa es que los fracasos de los clubes chilenos en las competencias acá porque el estado es deplorable a ese nivel, ¿no? O sea, no nos ha ido bien en las copas desde hace ya tiempo, desde la Copa Sudamericana de Universidad de Chile, campeón de la Copa Sudamericana. Antes, por cierto, está la Copa Libertadores de Colo-Colo el 91, pero de ahí en adelante la participación de los chilenos en Copa ha sido malísima. Por lo mismo eso debería ser un objetivo del fútbol chileno, ¿no? Sí. Más que de un club. Puede ser. El problema es que nosotros tenemos un campeonato muy malo. El campeonato local es muy malo. Pero por eso, o sea, es un todo. Es muy pobre, es lento. Es muy desigual. Es lento, es trageniado. Tú te juegas el primero con el último y tú los miras en la cancha y tú no sabes cuál es el primero y cuál es el último. Porque juegan los dos igualmente lento, igualmente lateral, igualmente con poca jugada y pocos goles. Tú ves un partido cualquiera en Argentina, en Colombia, en Brasil, ni hablar en Europa, y tú ves una dinámica que no tiene nada que ver con la dinámica. Y te das cuenta inmediatamente cuál es mejor que el otro. Y sabes exactamente cuál tiene las ventajas y que tiene los mejores jugadores. Además, esa es otra cosa. Los jugadores, hay muchos muy buenos jugadores que se quedan en el país, que no son vendidos hasta más tarde. Y por lo tanto, tú disfrutas a tus buenos jugadores hasta promediando los 20 años, los 22 años, 23 años, mientras que aquí a los 17, 18, 19, si que descolláis, eres bueno, eres parte del recambio, te sacan rápido. Va a ser negocio de corto plazo. O sea, en ese negocio sentido, muy de corto plazo. El fútbol es un fractal del país. Es de exportación, básicamente. O sea, maduran un poquito también, qué sé yo, hay varios jugadores de esos que se han perdido. Y plata rápido. Plata rápida. Pero así funciona Chile también, o sea, una expresión del país. Es que ¿no? El fútbol viene siendo ya una transnacional, con una organización. Las platas disponibles son muy brutales. Son brutales. Yo lo he contado. Pero están en base. Yo lo he contado varias veces, Mirko, para que tú te hagas una idea. Yo lo he contado varias veces, lo he contado aquí en la barra, que yo, conversando con un representante de futbolista, él me dijo, mira, sí es cierto que nosotros ganamos un porcentaje de cada gallo que sale, pero tú no te puedes imaginar la presión de los padres porque se venda al hijo rápido. Desde la juvenil, véndelo rápido. Primero lo quieren que se lo vendan rápido a un club grande de Chile y después que lo que vendan inmediatamente, importa un bleo. Si ese gallo puede llevar al equipo al estrellato, qué sé yo, sácanlo rápido aquí porque la plata es muy alta. ¿Cachai? Y mientras todo eso deriva en que se te van las figuras muy rápido y que tú tenés un campeonato donde
nos hemos transformado en un campeonato que repatria a los que ya no pueden renovar en el extranjero. Y los traemos de vuelta para acá. Con la chiva de que son figuras históricas del club, pero básicamente lo que trajiste es, mira, un gallo que todavía puede rendir quizás como 6 meses, Jiménez, un año más. ¿Ah? Como Mago Jiménez, ¿no? Mago Jiménez ha jugado muy bien todavía. No, pero estoy hablando de Lucas Barrios, Mago Valdivia, el Pajarito Valdés, qué sé yo, Izarro, Mirosevic en su momento, en fin, personas que son tipos que ya rindieron y que te los traen a los clubes en una forma de homenaje, les pagan a algunos una barbaridad, como el caso del Mago Valdivia por jugar muy poco, pero se crea esta idea, esta ilusión de que estas personas van a reflotar la calidad de juego de cuando eran buenos. Y no pasa. Ha mejorado, sí, Mirko, la preparación individual. O sea, hoy día nosotros tenemos individualidades, básicamente, y jugadores que pintan o que podrían ser muy buenos si estuvieran en un sistema que los acogiera de una manera más. Eso no ocurre. Pero en ese sentido es una expresión de lógicas de la sociedad en general. Por eso, sí. O sea, tú puedes desarrollar una individualidad, pero no tienes un sistema. Claro, no tienes un sistema. Tú te das cuenta que en Europa está plagado de jugadores africanos y que algunos excepcionales. Pero que en África no pasa nada, está lleno de jugadores africanos, pero los toma un sistema. El caso yo diría. Francia es una planificación. Claro, y el caso más claro es, por ejemplo, Zamorano. Zamorano era un jugador ahí nomás, pero un atleta. No, pero fue cuestión de. Tenía cabeza y claro, no era tan virtuoso técnicamente como Marcelo Salas, ponte. Marcelo Salas era virtuosísimo, era uno de los mejores jugadores que Caselli. Tenía una personalidad. Pero claro, tenía hambre, tenía ganas de imposibles. Flaco. No, era fibroso. Pura fibra. Pero mira, déjame planteártelo si tú quieres para. Está mejor que el G20 esta cuestión. No, para planteártelo con un parámetro de otro equipo, de otro deporte. Este fin de semana se jugó el Abierto de los Leones de Golf, que es probablemente el más conocido y más antiguo de todos los campeonatos profesionales del país. Y vino Joaquín Niemann, jugador de golf que tiene 19 años, acaba de cumplir 20 o recién cumplió. La gran figura deportiva del año. Claro, la figura deportiva del año, que logró su encuentro en su participación en la PGA, que es el circuito profesional de Estados Unidos, y lleva jugando ahí más o menos unos 12 campeonatos. ¿Cuál es la diferencia cuando tú ves a un jugador así? Viene Joaquín Niemann, después de que no había venido a Chile hace 7 meses, a jugar por primera vez un torneo profesional en su país. Y gana, pero le saca todos estos palos al segundo. Desde el primer día, menos 25 hizo. Que es una brutalidad, no te voy a explicar de qué se trata, pero 25 palos bajo par. Una cosa insólita, inédita. Lo que revela, mi punto es, revela de que... Como la paliza que le dieron los All Blacks al... Sí, pero eso es una cosa estándar. Tú sabes que es así. Los All Blacks participan permanentemente en un circuito de primera calidad. Pero cuando tú pones a un jugador extraordinariamente bueno, una promesa fantástica, lo pones en un circuito de una intensidad gigantesca donde el tipo tiene que competir y por lo tanto está en una suerte de competencia permanente y lo vuelves a colocar a su país, la diferencia es abrumadora. Abrumadora. No, o sea, tú mirabas al Joaquín Niemann ayer y tú decías, nada que hay en Chile se le acerca. Y está en un stand. Cuando los jugadores están en su peak y van a los países europeos a competir en sus equipos de fútbol, su pick, Alexis, en su pick, Arturo Vidal, Gary Medel, tú los ves jugar acá y son portentos cuando se arma una cosa así. Pero cuando ya empieza a pasar la ola de la generación extraordinaria y ya tienen problemas algunos de ellos en sus clubes, no te muestran necesariamente lo mismo, a pesar de que todavía están perfectamente armados. Pero imagínate eso en el campeonato local, donde las personas sean nutridas todas
o la gran mayoría, de la dinámica que se juega aquí desde hace mucho tiempo. No tienen ese encontronazo profesional en serio con los mejores del mundo afuera. Entonces el campeonato local es penca. Y los jugadores buenos, los que tú decís y los aplaudí, los ponías en un equipo afuera y no te funcionan tan bien. No. Y empezando por los árbitros y todo, bueno, o sea, da otro. ¿Ah? Menos mal que hay una clave larga. Su desarrollo no exitoso. Bueno, pero mira, yo de verdad creo que nosotros podríamos ser portentos en tenis, por ejemplo. Yo creo que hay una cosa, los tenistas chilenos siempre han sido buenos, pero son de individualidades, de esfuerzos familiares. Te voy a poner un ejemplo, el ejemplo que te digo, mira. El resultado final de esto, para que tú déjame tratar de pillar a alguien. Mira, ganó Joaquín Niemann ayer, menos 25. El que hace menos palos es el ganador. Este hizo 25 palos menos que el estándar pedido. 25 palos menos. El que lo sigue hizo menos 11. Le sacó 14 palos al segundo, que también juega en el circuito internacional, que es Guillermo Pereira. Después viene el argentino Ricardo González, que también juega afuera, que hizo menos 10. Marc Talo, que otro chileno que ya se salió del circuito europeo, hizo menos 9. Tú encuentras al primer chileno, si tú quieres, normal, profesional acá, en el 7º lugar. Sí, porque el otro es más amateur. En el 7º lugar, que es Guidi, con 7 palos bajo par. Le sacó, lo triplicó, más de triplicó, casi lo cuadruplicó. Esa diferencia que parece en el golf, en el fútbol también se ve cuando los tipos están en su pick. Cuando no están en su pick, vuelven recontratados a los clubes y vegetan un poquitito ahí. Y el campeonato, cuando tú le sacas todos los jugadores buenos y no vuelven a jugar en su campeonato local, se te achancha una brutalidad, que es lo que pasó con el campeonato este año. Estás con jugadores, como decía antes Néstor Isela, discretos. Discretos. No hay estos gallos que lo que te lleva al estadio, y eso es una cosa muy importante, es la camiseta. Tú quieres ir a apoyar a Colo-Colo, quieres ir a apoyar a la Chile, quieres apoyar a la Católica, no vaya a ver un jugador. No vaya a ver un espectáculo. No vaya a ver un jugador. Cuando estaba Gorosito con Acosta, los trajeron de acá, tú ibas a verlos a ellos, no solamente por la Católica, que era un lujo. Cuando Marcelo Sala estaba en la Chile. Ese es un problema de la ley, por ejemplo, porque la adhesión, el fervor de los partidarios del club no está reconocido en el funcionamiento del sistema. Y los públicos no son tan importantes, a pesar de que te lleven 30 o 20 o 25 mil en promedio, la Chile, por ejemplo, en fin. Al final, el negocio es otro, es la televisión, el negocio de la venta, compra-venta de jugadores, en fin. No es el espectáculo público que tú vivías antes, ¿no? De alguna manera, es otra plaza. Sí. Otra plaza. Bueno, vamos a. Muchas gracias. Vamos a nuestro circuito. Fíjate que me acordé de una frase de una canción de Serrat, esa que dice: cuando se abre una flor, al olor de la flor se te olvida la flor. Eso me recordé por el video del Cabo Alarcón. Todos estamos comentando sobre lo que dice Alarcón, lo que me parece razonable. Pero poco hay que se plantean, oye, pero ¿cómo pudo haber hecho un video si está en prisión preventiva? Y el video, hacerlo circular para todas partes, digamos, el medio pasó a ser el mensaje de repente. Aquí. Porque están en pleno juicio y aparece un video de él imputando a una serie de personas que no sabemos todavía sus nombres, que dicen que los obligaron a mentir. Deja abierta una pregunta, pero yo creo que hoy día uno puede hacer un video en cualquier parte, como está demostrado. Sí, desde antes no creo que haya que sin duda conspirativas para explicarte un video. Sin duda, pero parece extraño porque estas son personas que representan
una justicia policial, po. Son personas que tienen que regirse por la legalidad de los hechos, por lo menos así se supone, y que te saquen. Por supuesto equivocado, son personas también comunes y corrientes, está defendiéndose. Po. Oye, si finalmente ya los dejaron solos, po. O sea, los responsables de la muerte de Catrillanca son 4 pacos que se mandan solos. Esa va a ser la versión oficial. Entonces, ¿para qué? Para desligar las responsabilidades institucionales y políticas. Entonces, es Chile, se corta por lo más delgado. También lo comenté el viernes, no quiero excusar la responsabilidad penal de esos 3 o 4 carabineros, 3 homicidios, pero hay un marco que explica el comportamiento de estos sujetos. Habitualmente dejamos de explicar, este es mi argumento permanente, dejamos de explicarnos lo sistémico como una parte no menor del comportamiento de los individuos, porque no la vemos, porque no estamos acostumbrados a pensar haciéndose puestos entre la espada y la pared, porque el tipo ya tiene claridad de que no solo su carrera en Carabineros está acabada, sino que muy probablemente va a ser el chivo expiatorio para que el sistema siga funcionando. El sistema en Carabineros hacia arriba y sobre todo, lo reitero, el sistema político. Carabineros, en el momento en que se ocurre el crimen de Catrillanca, venía leonado por el discurso de la guerra contra el terrorismo, y vimos durante todo septiembre y octubre una tras otra las imágenes de los overoles, los cabros de los overoles blancos quemando al profesor, y el presidente diciendo que intento llevar al profesor, que entonces los diputados estaban con los delincuentes o estaban con la sociedad. Hay todo un marco discursivo, si creemos efectivamente que las imágenes y las palabras construyen sensaciones, y esas sensaciones finalmente orientan comportamientos, una parte inconsciente y otra consciente. Sí, pues lo estaban aleonando a los carabineros, vamos con todo, hace rato, desde la campaña pasada. Es verdad, es entonces verdad. Ahora y por eso es bueno que hayan sacado ustedes el artículo del experimento en la Universidad de Stanford. Y hoy se menciona eso también en la editorial, porque es bien indicativo de cuando tú generas un clima en determinada situación, tú te comportas como tú crees que es tu rol en ese clima. Bueno, pero yo una de las cosas que creo que debemos tener claro es lo siguiente: aquí no hay, es decir, lo que está en el centro de la crisis no son conductas individuales, son funcionamientos institucionales. Entonces, yo creo que eso no está en la conversación. Eso no está en la conversación, y eso es lo malo, ¿sabes por qué? Porque yo leí con mucha atención la entrevista de Moreno ayer, de Alfredo Moreno, sobre las esperanzas, pero no se dan cuenta, ¿no es cierto?, sobre las esperanzas respecto a la Araucanía. Pero hay una cuestión de fondo, es decir, en la Araucanía o en determinados sectores de la Araucanía, lo que hay es ocupación militar por funcionamiento de instituciones. El entrenamiento del Cabo Alarcón o el entrenamiento de cualquiera de los carabineros que van al golpe es un entrenamiento de cuerpo, no es de individuo. Entonces, lo que está juzgándose aquí, y eso es algo que el gobierno no ha querido entender, es que, y insiste con esta cosa de que el comando jungla, el carabinero y que las cosas están bien, etcétera, es el funcionamiento de la institución. Institucionalmente el tema está quebrado, ¿no? Lo mismo pasa en la Contraloría. Eso es parte de la crisis institucional del país, pero si no nos damos cuenta de que institucionalmente el tema está, van a haber muchos alarcones y van a haber muchos generales que le van a decir a los tipos, el código de honor de la película esta famosa, ¿no es cierto?, que al final, donde los dos tipos que el código rojo, aplican el código rojo, matan a su compañero, en fin, qué sé yo, y después creen que los van a sancionar con una cosita chica, y que van a volver al servicio y les van a quitar todo. Yo estoy seguro que el Cabo Alarcón es un tipo convencidísimo de lo que está haciendo, porque ese es el entrenamiento que recibe institucionalmente. Exactamente, eso es. Y entonces aquí el problema es que si esto no escala, ahora
sabemos que hay un fiscal sin margen, además con un margen estrecho para discernir además en ese tipo de formación. Claro, entonces, porque se trata de eliminar el discernimiento. Estamos metidos en un lío muy de fondo, porque la verdad es que la estructura, la forma como se ejerce el mando, cómo se organiza la tropa, cómo se distribuyen los operativos, las cosas que se les dice hacer. Además cuida, antes que los individuos, lo que es contra el principio de la formación del policía, que tiene al individuo delante de la institución, porque tiene la Constitución en la mano, tiene los derechos civiles de los ciudadanos, etcétera. Lo que importa es la intangibilidad de la institución. En la institución es impoluta. Y entonces, si tienes que mentir, mientes. Pero eso está dinamitado, queda dinamitado con todo esta... Queda dinamitado con todo esto, pero el problema es que de nuevo la cosa vuelve insistentemente sobre el escritorio del mando político, porque no se puede seguir avanzando en estas condiciones. O sea, cuando tú descubres ya una conspiración de la institución, ya no para cometer un acto que pudiera ser el asesinato de Catrillanca o algo sobre Temucuicui, ¿no es cierto? O una pedagogía de disciplina sobre... Sino que lo que descubre es que hay una conspiración de generales de alto mando sobre la institución. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo estaba escuchando las noticias en la radio el fin de semana y la situación en la zona es de ausencia de control de la autoridad y del Estado. Hay caminos cortados, sí. ¿Por qué una zona ocupada militarmente? Hay secuestro, es decir, la vida normal no está garantizada en este minuto en la zona. En sectores, no hay funcionamiento. Por cierto, no toda la región de la Araucanía, pero en la zona conflictiva y aledaño, es decir... la política de la represión genera más inseguridad, no menos. El daño de imagen corporativa, Fernando, que esto tiene para Carabineros, para el país, y además en la articulación de los poderes es tremenda. Es tremenda. Ahora sí sale que el fiscal le pasaba los datos al general Blue y a Villalobos, en fin, qué sé yo, el fiscal Moya. Este es una cosa muy, muy compleja, porque eso pasa solamente en las dictaduras. Cuando hay un poder absoluto, omnímodo, que te dice exactamente, y te da una suerte de impunidad en el cual todo es una conspiración anticiudadana por el manejo del poder. Pero en las democracias eso no pasa, y entonces los demócratas tienen que actuar como demócratas. Y lo que debieran hacer es exactamente eso, actuar como demócratas. Y el gobierno y la oposición no están actuando como demócratas. Sí, a mí me parece interesante porque no solamente porque me fascinó cuando lo estudié, los dos casos de psicología social que ustedes citan hoy día en el artículo sobre el experimento en la Universidad de Stanford, el 71, pero los dos son impresionantes. No solamente el de Stanford, sino también el de Stanley Milgram antes, sobre qué tanto, hasta qué punto llegas tú para obedecer a la autoridad, si es que tú estás viendo que lo que tú haces causa daño. Y eso es una cosa que me dio vueltas cuando dice, nos obligaron a mentir. ¿Cómo se obliga a alguien a mentir? En primer lugar voy a usar una palabra que dijo Mirko, o sea, tienes que estar desprovisto de discernimiento, porque el que alguien te obligue a mentir, si es que te pillan, el único responsable vas a ser tú. Exacto. O sea, a ti te mandan adelante, te colocan en la delantera para que tú conscientemente asumas los golpes que otro recibiría si es que tú no mientes. Y tú decides mentir. Bueno, fue la orden institucional, por ejemplo, que se dio en el caso de la mesa de diálogo, la famosa mesa de diálogo a finales de los 90, después de la detención de Pinochet. Mandos institucionales ordenan a agentes de los servicios de seguridad mentir a la mesa de diálogo a cambio de seguir manteniendo la defensa jurídica en manos de la institución. Me acuerdo porque me tocó reportearlo en esa época. Lo de la Pochi. Claro.
Pero mira, yo creo que aquí hay un tema. Hagamos un pequeño alto y seguimos con el tema porque tengo que hacer la pausa. Volvemos. Justo al mediodía. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Yo creo que Chile fue superior, pero me quedó la sensación de un triunfo manchado, de un triunfo, no voy a decir arreglado, pero sí un triunfo condicionado por un arbitraje que fue de verdad de lo más malo que yo he visto en el último tiempo. Nos quejamos del arbitraje nacional, sí, pero lo de ayer fue una vergüenza, fue un asco. A mí me quedaron todas esas dudas respecto del partido de ayer, más allá de que se ganó. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manegant, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. Tiene que llegar a enseñarte que le pongáis corazón, garra, entrega. No. Yo estoy culpando a todos los que están presentes en la Universidad de Chile. Desde Carlos Heller hasta el último jugador banca suplente de la U. Y acá queda libre de polvo y paja. Jugadores, salvo tú, que son arrugones. No. Acá queda libre de polvo y paja Frank Darío Kudelka. ¿Pero quién, acá nadie habla de lo que ha hecho Frank Darío Kudelka. Y lo que ha hecho Frank Darío Kudelka es malo. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía. 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Estamos en el mostrador en la clave y vamos a cerrar, antes de tomar contacto con Iván Weissman en Buenos Aires, con Santiago Escobar. No, la idea básica es que yo creo que el país tiene que tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia de que esto es una crisis institucional, no es una crisis de conducta especial. O sea, mañana pasa en una población de Santiago, mañana pasa. En una población de Santiago, mañana pasa en el norte, en fin, porque esto es diferente, no es un problema de engaño, es un problema de formación institucional. Y desde ese punto y de deformación en el fondo, ¿no es cierto? Aquí hay que hacer un cambio mayor. Y por eso insisto en esto, los demócratas no están actuando como demócratas. Si ha habido alguna vez, como dijo Elwin, un desencuentro de demócratas en Chile, hoy día está habiendo un desencuentro de demócratas respecto de las instituciones y cómo éstas funcionan. Y eso es grave, porque es una pérdida de sentido del orden, del pacto constitucional muy fuerte. Es muy fuerte lo que está pasando. Tú no tienes ninguna certeza, Fernando, finalmente, o Mirko, frente a una situación de esa naturaleza, donde te pueden mentir. Cuando es una actitud institucional, entraste a un cuartel y entraste al territorio de nadie. Podís salir de cualquier manera, muerto, en un cajón, en fin, qué sé yo, y alguien montará una versión. O sea, cuando tus derechos dependen de las versiones, y esas versiones dependen básicamente de las instituciones y del honor institucional, la intangibilidad que nunca ha vencido, no sé qué, y todas las cosas que estamos acostumbrados a escuchar. Bueno, es que todas esas cosas no dependen, o sea, dependen de tu posición en la sociedad. O
siempre ha sido así. Nunca ha sido diferente. Entonces, lo otro, el discurso de la democracia es la ilusión. En la práctica, en Chile y en América Latina, ¿no? El respeto de tus derechos depende de tu posición, de tu prestigio, de tu estatus. Bueno, ya sabemos que dependemos entonces de Benjamin Franklin. Mientras más Benjamin Franklin tengamos en el bolsillo, entonces estamos más protegidos. Más lucas. No solamente dinero. No solamente dinero, tiene que ver con otros intangibles. Sí. No, tiene que ver con tu color de piel, tiene que ver con el grupo social al que pertenece. Es una cosa súper contextualizada. Es verdad. Bueno, tenemos ahora un contacto con Buenos Aires. Ahí está Iván Weissman sobre las lecciones, conclusiones, el resultado de la reunión del G20. Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Santiago. Buenos días, Iván. ¿Qué tal, Iván? Mira, hay dos historias del G20. La historia argentina y el resto. Por Argentina, la verdad que fue un éxito en casi todo sentido. Para el resto del mundo, hay algunos generosos que dicen que fue un empate y otros menos generosos como yo, que yo creo que es que no hubo mucho avance y que ganó Trump, ¿no? Pero empecemos primero por el mundo, que es más importante, creo yo. Fue un avance de Alemania porque todos los 20 firmaron. Sin entrar en mucho detalle, el año pasado en Hamburgo se pelearon directamente, se agarraron con palabras duras en las reuniones que eran cerradas, y Trump no firmó el documento final y puso 2 párrafos de él separados, que Estados Unidos no aceptaba el calentamiento global y que fue el anuncio oficial que se retiraba del Acuerdo de París. En este caso se luchó hasta última hora, se puso un lenguaje que le daba el espacio, que Estados Unidos sigue estando en desacuerdo de que el calentamiento global debería ser una prioridad y que sigue comprometido de salirse del Acuerdo de París a partir del año 2020, pero firmó el comunicado completo, entonces lo incluyeron. En ese sentido fue un avance. El segundo punto, que era más polémico, fue el tema del proteccionismo, y ahí firmaron un acuerdo, o no es un acuerdo, pues se llama una declaración de principio, la declaración final, de que hay que reformar el sistema comercial internacional, que la Organización Mundial de Comercio ya no sirve, y eso también fue bajo presión o pedido de Estados Unidos, aunque, y esto es súper importante, en los pasillos del G20, cuando tú hablabas con los asesores de los países europeos, casi todos te decían que estaban de acuerdo con Trump en Europa, sobre todo como él estaba enfrentando a los chinos. Los que no le gustaba era la forma. Entonces, pero que por cierto punto a ellos les convenía que fuera Trump el malo de la película y se peleara con los chinos. Entonces, el lenguaje, eso fue a pedido de Trump, pero estaban todos bastante de acuerdo de que el sistema comercialista ahora no estaba funcionando y que China se aprovechaba. Y el tercer punto, que sí fue beneficioso, que no ocurrió en la cumbre misma, sino que fue en el marco, fue la bilateral de Trump con el líder chino Xi Jinping, y en la cual acordaron una tregua, y hoy los mercados están celebrando. Entonces, si vemos esos 3 puntos, fue bastante pongámoslo un empate. Yo lo pondría que, si sumamos que al príncipe heredero saudita, excepto Macron, nadie lo encaró por ser un criminal y violador de derechos humanos. Acuérdense que acá lo imputaron, trataron de hacer una cosa tipo lo que hizo el juez Garzón con Pinochet en Londres, y el príncipe saudí se tuvo que cambiar del hotel y refugiarse en la embajada para evitar cualquier tipo de caso. Y lo otro fue que a Putin tampoco lo encararon, no hubo ninguna referencia a lo que está pasando en Ucrania. Entonces, volviendo a nivel mundial, creo que fue con suerte un empate. Para Argentina fue un éxito. Primero que todo, que fue muy bien organizada. Hubieron chascarros como en todas, pero la verdad que en general funcionó muy bien. No hubo la violencia de las protestas que se anticipaba, y en el marco de las bilaterales, Argentina salió con casi 9.000 millones de dólares en inversiones concretas y compromisos para más.
Y lo que más importante es que es una cosa que, bueno, lo hablaba un par de semanas cuando ha aparecido en el programa, un poco le devolvió la autoestima a Argentina. Después de la crisis que está sufriendo, lo que pasó con Boca River, los argentinos se sintieron hasta cierto punto orgullosos de que esto funcionó, que a veces las cosas sí funcionan. Un Macri que es considerado un tipo muy frío, muy bueno ingeniero, ver a Macri llorando en el Teatro Colón fueron imágenes bastante impactantes, y todo funcionó. Entonces, desde ese punto de vista, Argentina saca cuentas alegres y ahora quieren usar este envión político de cara a las elecciones del 2019. Pero bueno, a ver cuánto dura. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chavo? Oye, ¿y le servirá todo este éxito a Macri para detener la avalancha de demandas que se le vienen? Porque se entiende que iban a salir unas estadísticas sociales importantes sobre Argentina, el aumento de la pobreza, en fin, pérdida de poder adquisitivo, además que están en medio de una situación de macroinflación, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar con eso, no? Porque se supone que vienen las pedidas de fin de año. Sí, bueno, lo que dije al final de mi comentario inicial, esperan que este envión político, esta revuelta autoestima, le ayude. A ver, la recesión está pasando por la parte más álgida. El viernes salen los nuevos índices de pobreza, que se especula que van a saltar por arriba del 30%. El tema de la inflación ya empezó a subir menos, no es que baje, pero bueno, en vez de subir 5% al mes, está subiendo 3%. Se cree que este mes va a bajar a 3%. Y lo que sí, las metas de compromiso de bajar el déficit este año prácticamente ya están cumplidas, pero bueno, está la recesión, y a fin de año Argentina tiene una tradición que en diciembre vienen muchas demandas sociales. Ahora, sin entrar en mucho detalle de cómo funciona políticamente este país, cosas que yo vengo aprendiendo y aún estoy lejos de ser experto, siempre son en diciembre. Lo que sí, el gobierno ha estado operando, le ha puesto mucho énfasis que en el ajuste no se recortaron, al contrario, se aumentaron algunos subsidios sociales para que el ajuste no le tocara a los que reciben lo que se llama la asignación universal por hijo, la asistencia social, etcétera. Entonces han venido negociando y conversando con las organizaciones sociales, con algunos sindicatos, se han reabierto las paritarias que son las negociaciones ramales, para subir los sueldos, para más o menos para que la pérdida del poder adquisitivo, que está en 12 puntos, o sea, la inflación está corriendo tipo 40% y los aumentos de sueldo han estado 12 puntos por abajo de eso, o sea, pongámosle 28. Entonces van a abrir una otra paritaria, algunas ya se han hecho para subirlo a 40. Entonces el gobierno está operando con algunas medidas concretas para que fin de año no se le queme el país también. Ahora, los primeros balances de hoy es que estos 3 días de la cumbre le dan espacio, le dan aire. Oye, Iván, ¿qué se puede esperar entonces de la guerra comercial, de la perspectiva de la guerra comercial? ¿Hay que creer en el titular de que esto es una tregua? ¿Hay que ser optimista o no? Es una tregua 90 días. Es una tregua 90 días. Mira, fue curioso a mí, por lo menos, que yo sigo los temas a través de los medios internacionales, estar ahí era como un búnker, pero un búnker muy cómodo. No, la comida era tremenda, espectacular la comida. Te vi. 24/7. Te hizo el asado en tus videos, sí. Y después de las 6 de la tarde había bar libre, no, tremendo, tenían a los periodistas contentos. Pero en los pasillos estaban las delegaciones, había ministros ahí, pero no, estaban los ministros, los jefes de gabinete, y estaban ahí para ayudar a la prensa. Y te hablaban algunos que tenían más confianza. Yo no tengo la relación con casi ninguno, pero hablé con un par y hacían reuniones chicas con 3, 4, 5, 10 periodistas. Y lo que dije al inicio, los europeos no quieren que les toque a ellos, pero ellos están de acuerdo con el fondo de la pelea de Trump con China. Lo que hace prever que la guerra se va a mantener independiente de esto, ¿no? Entonces Trump les dio 90 días. Todas las cifras económicas muestran que la guerra comercial la está ganando Estados Unidos, a pesar que tiene un costo político para Trump, para la parte del Midwest americano, el Medio Oeste, donde las exportaciones a China se han desplomado. Pero parece que Trump está dispuesto a pagar ese costo y los chinos están arrugando.
pidieron una prórroga de 90 días, en las cuales la segunda parte de las tarifas no va a subir, iban a subir de 10% a 25%, pero todo indica que los chinos quieren llegar a un acuerdo. Entonces, o sea, los chinos no vieron el reality de Trump. En 90 días es febrero, pero todo indica, bueno, Trump es impredecible, pero todo indica que Trump no va a arrugar con los chinos, que si no se cumplen algunas de las cosas que él quiere, obviamente sabe que está negociando, le va a doblar las tarifas de 10 al 25%. Circulaba, Iván, en los pasillos la idea de la ciberguerra, es decir, esto no es sino la manifestación superficial, la guerra comercial es la manifestación superficial de una guerra más profunda en materia de lo que se llama la ciberguerra, es decir, la capacidad de intervenir los sistemas decisorios del otro o el funcionamiento del otro en materia de transporte, en materia de sincronización del mundo virtual de los gobiernos. ¿Está esto presente o no? Porque es una realidad Chago, todos los días. Chago, yo que no lo escuché, no lo leí en ninguno de los medios que seguí. No fue tema ni en on ni en off, pero había mucho que estaba pasando y puede que se me haya pasado, pero no lo vi. No quiere decir que no sea tema, pero no fue tema en ninguna de las pautas en off ni en las pautas en on. O sea, no quiero ser claro, no quiere decir que tú no tengas razón y que no sea un tema importantísimo. Pero en esta cumbre, todo lo que yo vi y lo que hablé, no fue tema, no estuvo en la agenda oficial y ni siquiera en la agenda secundaria. Iván, yo te dije la semana pasada que yo creía que iba a haber muy poco tema respecto de la situación del cambio climático. ¿Qué hubo ahí? Mira, eso fue lo que dicen los gringos, era el tema clave, el tema con que o había acuerdo o no había acuerdo en la declaración final. Reitero lo que dije al inicio, el año pasado en Alemania fue la primera vez en la historia del G20 que hubieron 19 contra 1. En esta, Argentina, que tiene mucho poder, aprendí cosas del G20, el que preside el G20 por ese año tiene bastante influencia porque determina cómo se negocian los temas y la agenda, obviamente con el input del resto, pero Argentina, en los briefings que nos dieron antes de que empezara la cumbre, el Sherpa argentino, que es el vicecanciller, dice, mira, Argentina está dispuesto a que el documento sea un poquito más tenue, pero meter que Estados Unidos por lo menos vuelva a la carpa, que no quede afuera. Y lo que hicieron fue un documento así, en que dice, vamos a estar en este tema de calentamiento global, vamos a tener que estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Ahora, en off también te decía, ojo, que Trump está comprometido a salirse del Acuerdo de París y ya lo firmó, pero en la práctica eso no se gatilla hasta 2020, cuando en teoría puede ser que Trump no sea más presidente de Estados Unidos y el que lo reemplace decida anular la firma de Trump de la salida del Acuerdo de París. O sea, pero no era el tema más álgido porque había un esfuerzo genuino de Argentina con el apoyo de los otros 17, 18 líderes de tratar de buscar una forma de que Estados Unidos no aislarlo. Prefieren tener a Trump en la carpa que tenerlo afuera, pero ya se acostumbraron a sus berrinches, no sé, como que ya no reaccionan de inmediato a cada tuit que manda. Ya, pero para los aspectos prácticos no se movió. Estados Unidos sigue afuera. No se movió ni un milímetro la aguja del cambio climático. Cero. Claro, y justo hoy empieza en Polonia la nueva, no sé cómo se llama, COP24, no sé, es la gente, es una conferencia de cambio climático para ver cómo apurar lo que está pasando, que no es suficiente. Pero por eso dije que para Argentina fue un éxito la cumbre, pero para el mundo, con suerte, un empate, ¿no? Y si uno solo se enfoca en el cambio climático, fue una derrota. El G20 un poco eclipsó de la agenda la asunción de AMLO en México. Que a mi juicio se despachó la frase, ¿no?, la noticia más importante del fin de semana cuando asumió, que dijo, prometo no robar. Sí, yo la verdad que acá obviamente estaban todos a full, era el único tema y un poquito Boca River. Pero sí, lo de México obviamente que es importante, y lo mismo que lo que estaba pasando, la delegación francesa, la mitad de la delegación francesa se fue antes, se fue el sábado en la noche o domingo temprano a raíz de los disturbios en París. Y lo curioso de eso
los briefings de Macron y de otros de los de la delegación francesa, porque en Argentina la izquierda como que los salió a apoyar y Macron dijo, bueno, curioso, porque los que están protestando en París, los principales, obviamente ahora se han sumado muchos, son de derecha, son los del campo del sur, que no quieren que les suba el diésel, que ellos usan en sus tractores, en sus camiones, y esa gente que vota de derecha. Entonces no tiene nada que ver con lo que están acá buscando, pero bueno, es un tema anecdótico. Sí, Macron causó mucha impresión, no solamente por la llegada donde saludó a todo el mundo, incluyendo las personas de trajes amarillos que había. Fue muy divertido eso. Pero él está muy bajo en las encuestas en su país, en Francia, y sin embargo ha adquirido mucho más protagonismo, creo yo, en gran medida a partir de las decisiones de Estados Unidos de retirarse de los pactos donde deja a Francia y Alemania como los cabezas de serie, digamos. Sí, no, todo lo que se contaba, que Macron tuvo una posición, era el principal peleador con Trump. Trump dice que ahí contaba, ¿no? Que Trump, a pesar de que se pelea con Francia, como que le tiene más respeto, como que se lleva bien con él, ¿no? Con el que se lleva muy mal es con el Merkel y con el canadiense. Pero con Macron, a pesar de que Macron es el que lo más lo enfrenta, yo lo dije el viernes, estas reuniones son bien interesantes porque están solo los líderes con uno o dos de sus asesores en las tres reuniones principales. Una es completamente los líderes y nadie más, y las otras tres plenarias son los 20 líderes con uno, dos o tres asesores, y todo lo que nos cuentan es que, y no solo ahora, sino que en general son conversaciones bien francas, que es un eufemismo para decir se dicen las cosas en la cara y se reúnen y cambian. Trump no quiso ir a una, no me acuerdo cuál es ahora, pero una no quiso ir. Dicen, y acá la trastienda es que esa cosa que cuando tiene que estar solo no le gustaba mucho, entonces no fue a una. La gran ganadora de la cumbre, eso sí, fue Merkel. No sé si allá le dieron mucha importancia, pero Merkel, el avión presidencial alemán se descompuso, tuvo que aterrizar en Colonia de emergencia, no había de repuesto, y los mismos pilotos no podían seguir volando porque pasaban más de las 15 horas y no había equipo de reserva de pilotos oficiales. ¿Y qué hizo ella? Se fue en avión de línea, se vino en primera con su staff que pudo conseguir pasaje, se vino en Iberia, llegó tarde, se perdió las primeras reuniones y se fue directo, se cambió ropa en el aeropuerto, se fue con su carterita directo a la gala oficial del viernes en la tarde al Teatro Colón. Y ayer salió una parrillada, el domingo, el sábado a la noche, se fue una parrillada acá a Don Julio, que es muy considerada, y ahí se fue también con su equipo a comer una parrilla. ¿Me podía explicar por qué lloraba Macri? Creo que él ha estado bajo mucha presión. Pero no ¿por qué llora? Como Pedro Mona aquí cuando fue emocionante. Yo no estuve ahí, pero para Argentina fue emocionante. Fue instantáneo porque fueron los propios artistas del espectáculo que se pusieron que ante la ovación se pusieron ellos y empezó todo el mundo a gritar Argentina, y Macri se emocionó y se le cayeron las lágrimas, y fue hasta cierto punto fue la imagen de la semana o de la cumbre para los argentinos, ¿no? Sí, hay que recordar que Argentina no estaba pasando particularmente un momento de calma y de situación tranquila con todo lo que había sido la final de Boca River. La impresión de que renunciara antes, gente de la misma coalición dándose vueltas. La Argentina está complicada por razones concretas, válidas, y su gobierno estaba pasando mal. Y Argentina, yo creo que se emocionó. Y yo te digo, ver la envergadura, estar acá, la envergadura lo que es tener a estos 19, 20 líderes todos juntos en un lugar, y el aparato que involucra todo es impresionante. Uno tiene que ser muy cínico para decir que te da lo mismo. Era electrizante estar a la zona donde estaban los pabellones y el centro de prensa. Era electrizante, se palpitaba poder, había tensión. La verdad que era interesante. Fue la primera vez que un evento... Bueno, los argentinos hicieron el evento más grande de la historia de Argentina. Como la final de la... que el G20 se hace en América Latina. Además. Es como la final de los Juegos del Hambre, ¿no? La película. ¿Ah? Bueno, un poquito menos violento. Oye, a todo esto, y déjame plantearte, porque ya que estás ahí,
vuelve a estar en entredicho si que se juega o no se juega la final de la Copa Libertadores en Madrid después de que claro, la Copa de los Conquistadores de América después que ayer claramente salió a hablar el paraguayo y dijo, están hablando, yo entiendo que el don Donofrio, el señor Angelici tiene que hablarle a sus barras y dejarlos contentos, pero el partido se juega en Madrid, ya tienen los hoteles y los pasajes sacados, así que yo hasta que vea que ellos no llegan a la cancha el sábado, yo sigo convencido y acá los medios lo dan por hecho. O sea, ya pero van 5.000 barras bravas por equipo, ¿no? No, van 5.000 barras bravas por equipo. No, pero no son claro, dieron 10.000 entradas en total para Argentinos, lo que ha causado pero si para Argentinos es barra brava, porque se la dan a los clubes y los clubes a quién se la dan. Sí, pero lo que pasa es que si tú tienes que pagarte un pasaje que te va a costar $1.800 a Madrid, no te va a ir necesariamente el barra brava, te va a ir, qué sé yo, gente que puede pagarlo. Ojo, Fernando, que es un lastor de los mitos. Acá el barra brava tradicional, igual que el hooligan inglés, no es de clase baja pobre. No es, sí, también es cierto. La barra brava son tipos más... Pero el punto es que yo escuché ayer, creo que escuché ayer a Donofrio, o antes de ayer, poniendo en duda la disposición de River de ir. Sí, pero eso es política. Es que Angelici dijo el viernes, yo no voy, porque Boca es una, pero eso era para la tribuna, y Donofrio no puede quedar menos ante el hincha de River, que se quedó sin jugar un partido local, le dice no, pero ayer salió nuevamente el presidente de la Conmebol, como dijo, bueno, yo entiendo que ellos tienen que hacer política interna, pero ellos tienen los pasajes sacados y los hoteles reservados, así que yo hasta que no los vea que no entran a la cancha el sábado, la final se juega, y todos los medios acá dicen que se juega. Una modesta opinión, Iván. Una modesta, que un paraguayo de la Conmebol le quite a Argentina y a los argentinos la mayor fiesta del fútbol en muchos años, desde el campeonato mundial que ganaron ahí en Argentina, no me suena políticamente, no voy a decir correcto, sino posible. No me suena que saquen ese partido de Argentina, si no lo pueden sacar de Argentina. Pero lo sacaron. Pero es que era eso, Está bien. Si esto es solamente una percepción, pero esto va a traer consecuencias. Imagínate que es un paraguayo. No, pues han habido muchos paraguayos. Sí, siempre son los de la Conmebol, lo que significa que es un negocio de otro. Si fuese chileno estaría bien, o si fuese alemán, pero que el hecho de que es paraguayo lo hace que no puede tomar cuando la te decisión. Digo que es paraguayo es por una razón, hay todo un back de atrás. Mira, Paraguay, como mirándolo en menos, pero por supuesto que lo miro en menos, eso es lo que estoy diciendo. No, pero se está refiriendo, Iván, a que probablemente una de las, ¿cómo se llamaba la anterior? Yo me voy a acordar. Una de Leos, tipo más corrupto. Claro, Nicolás Leos, han sido los escándalos más grandes que se han visto en la Conmebol y en toda el área territorial de Sudamérica, han sido en general en la época de Nicolás Leos, que claro, él es paraguayo, y con una cantidad de chanchullo gigantesco, lo que de alguna manera contaminó esta situación. Y claro, ahora que está este presidente de la Conmebol, que también, bueno, es paraguayo, básicamente lo que el Chaco plantea es si es que aquí hay una continuidad de malas prácticas o no. Estoy refiriendo a Alejandro Domínguez. Si no, lo puede jugar en Ciudad del Este, porque las malas prácticas sí, porque lo que correspondía en un continente serio, que no lo somos, es que no se juegue ese partido. O que se juegue en River. Si no se iba a jugar. La ley o la normativa era claro, dado lo que pasó, el partido no se tenía que jugar. Pero como es Argentina, le busca la quinta pata al gato. Y después cuando obviamente en negociaciones en Argentina no se va a jugar, ¿no? Buscan dónde va a haber más plata para jugarlo. Sí, pero no son los inventores del fútbol, pero son los mejores. Entonces no le puedes quitar eso al pueblo argentino. Pero perdona, ¿por qué tú dices? ¿Por qué tú dices? Se lo mereció. Iván, trataron de hacerlo 2 veces y las 2 veces sí, esos son. Pero Iván, ¿por qué dices tú que no se podía jugar bajo la lógica esta? Bueno, yo no.
No, lógica, lo que yo no soy experto en la ley del fútbol, pero la norma dice que dado lo que pasó, acuérdate que en los cuartos de finales del 2015, por un incidente similar, el del gas mostaza en la cancha de Boca, no se jugó el segundo partido, y es porque aplicaron la ley o la normativa. La normativa acá, que no se pudo jugar por razones de seguridad, en parte por culpa de River y en parte por los dispositivos de seguridad, era que no se dan las garantías para que se jugara el partido y se tendría que haber suspendido y le daban los puntos a Boca. Eso hubiese generado acá una revolución. Los dos, si uno lee, los dos presidentes acordaron en off que se jugara el partido en un lugar neutro, y después ahí entra todos los chanchullos. Tú leas lo que leas, acá todo el mundo dice, los que saben más que yo, es que fue una decisión por plata. No, ¿quién puso más plata? Al fin, cuando salió primero lo de Qatar, que ofreció 14 millones de dólares, como hubo tal escándalo que dijeron, vamos a Qatar, entonces hay que buscar una alternativa. Entiendo que en Madrid los organizadores que lo van a poner ahí ponen 10 millones de dólares, y fue una decisión por plata. Hay gente que decía debería jugarse en Uruguay, debería jugarse en Chile, pero no había tanta plata para jugarse en estos dos países. En Argentina, con transmisión libre y sin público en el estadio. Chavo a la Conmebol. Ya, nos tenemos que ir. Gracias, Iván Weissman, por haber estado en contacto con nosotros. Que les vaya bien. Chao, Iván. Mirko, que les vaya bien. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.